críticos con drogas vasoactivas. Esta presentación la preparé pensando que nuestros estudiantes iban a ser médicos, enfermeras y también, si no me equivoco, hay técnicos de nivel superior inscritos en la capacitación. Para fortalecer la comunicación, voy a apagar mi cámara para que no se nos caiga el internet, entendiendo que la conexión puede ser un poco compleja en algún momento. Así que voy a apagar mi cámara y voy a proyectar la presentación. Ya, primero que espero que me escuchen, que están viendo la presentación. Bueno, como para comenzar, darles la bienvenida y a la capacitación del día de hoy de cuidados y manejo de drogas vasoactivas. Y esta capacitación, cuando la confeccioné, pensando cómo podría llegar a ustedes, entendiendo que gran parte de la información que voy a entregar en este momento la manejan, quise partir analizando unos casos clínicos de pacientes críticos que fue necesario el uso de droga vasoactiva y que analicemos un poquito cómo estos casos clínicos van a impactar directamente en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, partir diciendo que nuestro primer caso clínico, que son casos reales, tienen claramente poca información, pero todos llegan a un contexto final que vamos a analizar en unos segundos. Partir diciendo que el caso número 1 es una mujer de 37 años que consulta por un dolor torácico y disnea. Ojo aquí, a la evaluación primaria destacan extremidades mal perfundidas, taquicárdica, polimnea, saturación de oxígeno de 93% con oxígeno ambiental y una presión arterial de 80 a 40 milímetros de mercurio. Al examen físico, lo que más le llama la atención al examinador, que tiene ingurgitación yugular al decúbito de 45 grados y ningún otro hallazgo patológico al examen cardiopulmonar. Ese es el caso clínico número 1. Ojo con el examen físico que ustedes ahí visualizan en rojo. El caso clínico número 2 es un hombre de 45 años sin antecedentes relevantes que fue traído por familiares por un cuadro de dificultad respiratoria, que el ingreso destaca muy agitado, taquicárdico, una presión arterial de 150 milímetros de mercurio, está sudoroso, lo encuentran pálido, una saturación de oxígeno mayor a 97 con oxígeno ambiental, pero destacan el examen pulmonar sibilancias inspiratorias y expiratorias difusas en ambos campos pulmonares, sin crépito. Decide evaluar vía aérea superior, usted, la que encuentra permeable pero sin angioedema. Al retirar la vestimenta, destaca eritema generalizado en tronco, lo encuentra, le cuesta expresarse, sin embargo refiere haber comido marisco hace 30 minutos atrás y que comenzó con este cuadro que ustedes visualizaron en rojo. Ese es el segundo caso clínico. Vayan pensando qué tienen en común estos casos clínicos. Caso clínico número 3, usted está de turno en un servicio de urgencia y recibe un paciente de 64 años, que es traído por su hija. Refiere 2 días de evolución de tos, con expectoraciones abundantes, que se asocia a decaimiento, compromiso de conciencia. Sus signos vitales son una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, presión arterial de 165 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, saturación de oxígeno 91% con ambiental, una temperatura axilar de 38 grados y el examen físico dirigido destaca soporte superficial, llene capilar enlentecido, 6 segundos, frialdad de extremidades, sudoroso, taquicárdico, sin soplos y ruidos agregados, murmullo pulmonar conservado con crépitos en base derecha, extremidades con edema leve bilateral, antecedentes mórbidos que usted pudo visualizar o preguntar, destaca hipertensión, ojo ahí, hipertensión y fíjense en la presión que tiene el paciente, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, y hace un par de años atrás el tratamiento se trató en ese momento una angioplastía y es usuario de IECA, aspirina e insulina.
¿Quién me puede comentar muy brevemente qué creen ustedes que estos tres casos tienen en común? ¿O qué uno puede visualizar de estos tres casos clínicos que yo proyecté y les comenté en este minuto? Solo uno, por favor, no todos juntos. Si no hay mucha respuesta, vamos a ver lo que tienen estos pacientes. Si ustedes piensan en todos los signos y síntomas que yo les manifesté de estos pacientes, y desde el punto de vista fisiopatológico, estos pacientes están en un estado de disfunción circulatoria en que la demanda de oxígeno de los tejidos supera la capacidad de transporte, si se fijaron, lo que lleva a incapacidad para suplir las demandas metabólicas de oxígeno, ¿ya? Es decir, hay poco delivery de oxígeno. Y desde el punto de vista clínico, ¿en qué nos podemos apoyar para decir, es verdad lo que está diciendo el exponente? Destaca y descansamos en que este paciente en la evaluación clínica tiene alteración del IN capilar, podríamos evaluar, decía mal perfundido, livideces y podríamos haber evaluado Mottling, si es que tenían extremidades inferiores. Estado de conciencia, importante valorar en este tipo de pacientes, diuresis, parámetros macrohemodinámicos que es importante evaluar, y ahí estaba la presión arterial. Y bueno, si tuviéramos la posibilidad en nuestro laboratorio, que nos sucede en todos lados, podríamos haber evaluado el ácido láctico para ver más que nada la microcirculación. Entendiendo esto, y que en común nuestros pacientes tenían esto, que están en un estado de disfunción circulatoria o van hacia el estado de disfunción circulatoria, claramente podríamos pensar y podríamos decir que estos pacientes se nos van a descompensar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque estos pacientes están en un estado de shock, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que están en un estado de shock estos pacientes? Podríamos decir que el estado de shock representa en la unidad de cuidados intensivos. El 60% corresponde a un shock séptico, cerca de un 15% de las admisiones corresponde a un shock cardiogénico, un 15% a un shock hipovolémico y un 4%, como sale ahí en la imagen, corresponde a un shock obstructivo. Y a pesar de los avances que tiene nuestra medicina, y como ahí muy bien destacan ustedes en rojo, si no son tratados adecuadamente estos pacientes, si no son reconocidos el estado de shock, estos pacientes tienen francamente un mal manejo y puede morir aproximadamente el 50% de estos pacientes. Y es aquí la importancia en que tienen todos los servicios de urgencia o de emergencia, de baja o de alta complejidad, para detectar este tipo de pacientes y saber cuál va a ser la reanimación inicial de este tipo de pacientes. Es decir, aquí ustedes juegan un rol de suma relevancia cuando poder comprender que yo puedo manejar el paciente, lo voy a estabilizar, lo voy a reanimar y lo voy a trasladar. Es aquí donde el paciente se juega la vida y la muerte y un pronóstico que puede ser adecuado o no. Entonces, muy románticamente y con fines solamente docentes, porque entendemos que la clasificación de shock, el paciente puede tener una mixtura en cuanto a shock, es decir, no solamente puede ser hipovolémico, sino puede tener una mixtura de dos tipos de shock. Podríamos decir, y solamente con fines docentes, clasificar el shock en 4 tipos. Shock hipovolémico, que ustedes saben que se produce debido a una disminución brusca, rápida y progresiva del volumen intravascular, por ende el retorno venoso, y esto según las leyes del Frank-Starling, si uno recuerda de pregrado, repercute negativamente en el volumen eyectivo y finalmente en el gasto cardíaco. En contexto clínico, esto se sugiere, por ejemplo, en el trauma, en el parto, en el sangrado digestivo, en embarazo ectópico roto, en deshidratación severa, entendiendo que deshidratación severa profusa de vómitos y diarrea, y otras patologías que implican pérdida de volumen circulante efectivo de cualquier tipo, ¿ya? El shock hemorrágico es un tipo de shock hipovolémico, o es la reina del shock hipovolémico en realidad, en que las pérdidas son de sangre total, ¿ya? Ahora bien, si pensamos en el shock cardiogénico, podríamos decir que se caracteriza por hipoperfusión global, ¿ya? Secundaria a una disminución de la contractibilidad miocárdica. Clínicamente, los pacientes con signos y síntomas de bajo débito cardíaco, como claramente disnea, fatigabilidad, disminución progresiva de la capacidad funcional, dolor torácico y síncope.
¿ya? Dado que el gasto cardíaco depende de la fracción de eyección, como la frecuencia cardíaca, las bradiarritmias y la taquiarritmia también, ojo aquí, pueden ser causales y presentarse clínicamente como un shock cardiogénico, importante eso. Las causas frecuentes de shock cardiogénico tenemos el infarto agudo del miocardio, que es el gold standard, las valvulopatías y las cardiomiopatías, ¿ok? También tenemos el shock de tipo obstructivo, que es menor los ingresos a la unidad de cuidado intensivo, pero no menos importante. Se produce por una disminución brusca o exagerada de la precarga del ventrículo izquierdo o por un aumento brusco de la poscarga. Se genera secundario procesos extracardíacos que alteran la distensibilidad cardíaca. Importante eso, ¿ya? Y que finalmente van a generar una disminución del volumen final de diástole. ¿Qué es esto? La precarga, tanto del ventrículo derecho como el del ventrículo izquierdo, comprimiendo la vena cava inferior. ¿Qué ejemplos tenemos claramente de eso? Y como ustedes ahí lo ven en la imagen, neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar, TEP, que es en general masivo, y taponamiento cardíaco, ¿ya? Y finalmente el shock distributivo se genera por una vasodilatación sistémica profunda que se asocia a una disminución del volumen intravascular por extravasación del mismo hacia el intersticio, es decir, claramente tenemos un tercer espacio. Como consecuencia de la disminución de la resistencia vascular sistémica y aumento de la capacitancia venosa, se produce una disminución del volumen circulante efectivo y del retorno venoso, repercutiendo directamente en la disminución del gasto cardíaco. Inicialmente la respuesta compensatoria es aumento de la frecuencia cardíaca, lo que determina un perfil hiperdinámico, con aumento del gasto cardíaco y clínicamente insuficiente para las demandas metabólicas sistémicas de nuestro paciente. La causa más frecuente o la reina del shock distributivo es el shock séptico. Sin embargo, puede ser consecuencia como, entendiendo que esto es una mixtura, grandes quemados, pancreatitis, shock anafiláctico, intoxicaciones por monóxido de carbono, los cianuros, y asociado a, por ejemplo, el traumatismo, el trauma neurogénico. ¿Ya? Ahora, esos son muy románticamente las clasificaciones del tipo de shock, y como ya les dije, muy románticamente porque en general nuestro paciente puede presentar no solamente un tipo de shock, sino que ambos juntos, y por lo tanto ahí el manejo se nos hace mucho más complicado. Ahora bien, ¿cuál es el enfrentamiento inicial de esta inestabilidad hemodinámica? Importante la pregunta, y aquí es importante analizar lo que sigue. Toda evaluación inicial de urgencia en la que ustedes participan comienza con la evaluación primaria, que consiste en evaluar de manera sistemática todos los sistemas. Y aquí ustedes determinan acciones que van a ir en mejora de este paciente, ¿ya? Es decir, ¿qué hago con mi paciente? Lo monitorizo, mejoro el delivery de oxígeno, instalo vías venosas, y aquí juega un rol importante también enfermería, y hago reposición de volumen. Y aquí podríamos también estar analizando qué volumen yo voy a administrar a mi paciente, y según la evidencia, cuál es el mejor, que vamos a hacer una pequeña reseña un poco más adelante. Droga vasoactiva y el momento adecuado del traslado. Ahora bien, importante evaluar cuándo mi paciente podría tener una perfusión de órganos disminuida, entendiendo que esto es un conjunto. Yo no solo voy a pensar porque mi paciente tiene un estado mental alterado, tengo una disminución o una hipoperfusión de órganos, sino que tengo que evaluar el contexto de mi paciente. Pero ojo aquí, si encuentro una mixtura de todos esto, lo que yo les voy a nombrar, claramente, si tengo varios signos y síntomas, puede que mi paciente tenga una hipoperfusión de órganos. ¿Cómo? Alteración del estado mental, una disminución de la diuresis, si tengo la posibilidad, un ácido láctico que puede estar aumentado, y aquí juega un rol importante, aunque ustedes consideren que el IgN capilar es poco relevante en el examen físico, es de suma relevancia, ¿ya? Asociado a todos los otros parámetros que yo les he nombrado, y si además tengo una disminución de la perfusión de las extremidades inferiores, con un test de Mottling de 2, de 3, de 4, ojo ahí con mi paciente, que claramente puede tener una hipoperfusión de órganos. Ahora bien, la macrohemodinamia, nosotros vamos a observar que nuestro paciente probablemente tenga una presión arterial baja,
entendiendo que tenemos que analizar si previamente mi paciente era hipertenso o no, ¿ya? Porque vamos a determinar ahí un parámetro importante para determinar si está hipotenso mi paciente. Ahora, la presión arterial, ¿por qué se determina? Está determinada por dos factores importantes que debemos analizar siempre, considerando cuando mi paciente está hipotenso: la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Y el gasto cardíaco. Ahora, aquí, cuando yo determino que mi paciente está hipotenso por cualquiera de esas dos aristas, disminución de la resistencia o del gasto cardíaco, la volemización juega un rol importante. Es el inicio de la reanimación de mi paciente. En segunda etapa están los vasopresores. Nunca yo debo, a no ser que sea un paciente muy puntual, iniciar la reanimación desde los vasoactivos hacia la volemización. Eso no es adecuado. ¿Por qué? Imposible que yo haga un apriete de todo el sistema hidráulico de mi paciente si en el interior no tengo volumen para poder que mi corazón pueda eyectar, ¿ya? Entonces, insisto, primero juega un rol importante en la volemización de mi paciente y luego entra a jugar un rol importante lo que es la droga vasoactiva, tanto los vasopresores como los inotrópicos. Ahora, esto sí que es súper interesante y en algún momento lo pasaron en el pregrado y uno dijo, oh, ya, Frank Starling, déjame en paz. Pero uno de los pilares fundamentales del manejo de shock es la administración del volumen, con el fin de optimizar qué cosa el gasto cardíaco y la oferta de oxígeno. Y según la fotografía que ustedes ven en pantalla, la ley de Frank Starling representa la asociación entre el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas secundario a la carga de volumen, obviamente la precarga, con el consiguiente aumento del gasto cardíaco. Bajo esta ley hay dos zonas: la zona roja que ustedes ven ahí, que es la de precarga dependencia, y la zona azul, que es la precarga independiente en el fondo, la que está arriba, ¿ya? Si el paciente está en la zona roja, claramente se beneficiará y responderá a la carga de volumen aumentando el gasto cardíaco, y claramente ahí probablemente me aumente también la presión arterial. La mayoría de los pacientes en shock se presentan con un volumen circulante efectivo y precarga muy baja. Sin embargo, no todos los shock se benefician del aporte de cristaloides en forma agresiva, como sí es en el caso del shock distributivo, pero no es el caso del shock cardiogénico. Inicialmente la decisión sobre qué fluido administrar, ustedes saben que va a depender del contexto de mi paciente, ¿ya? Ahora bien, y aquí es importante analizar el manejo de fluidos antes de que pasemos a las drogas vasoactivas. ¿Por qué? En choque hipovolémico secundario trauma se debe definir los hemoderivados. Claramente aquí, ¿por qué primero los hemoderivados? Para evitar la acidosis hiperclorémica, la coagulopatía dilucional y la hipovolemia por producción de cristaloides. Pero ustedes me van a decir, estoy en una zona extrema, probablemente no tenga hemoderivados. Sí. ¿Y cuál va a ser la alternativa o la solución? ¿O cuál es el gold estándar de pasar en el caso de administración de fluidos en una emergencia? Está descrito en la literatura que la principal volumen que yo debo administrar es los cristaloides. Los cristaloides son la herramienta básica que yo puedo administrar en mi paciente en primera instancia, antes de los coloides, ¿ya? Y tienen menos efectos adversos que los coloides, ¿ya? Y son más baratos también. Y aquí, ¿cuál, por ejemplo, tenemos para administrar a mi paciente? El suero fisiológico, el 0,9. Ese es uno de los cristaloides que yo puedo administrar. Ahora, en el shock cardiogénico, probablemente hasta un tercio de los pacientes o de las veces, la administración de volumen va a ser deleterio para ellos. Considerando o haciendo el paralelo con el shock distributivo, donde fácilmente yo puedo administrar entre 3 y 6 litros, ¿ya? Lo que me dice lo que evidencia Readers, que me dice que administra entre 20 y 30 ml por kilo de peso para reanimar a los pacientes con un shock distributivo, ¿ya? A pesar de lo anterior, los cristaloides son nuestra alternativa de elección siempre. Ahora, sí les traje una publicación hecha por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que claramente nos dice que la albúmina, el 4%,
puede en los pacientes que van a requerir harta carga de cristaloides ser una alternativa de solución. Pero claramente ustedes me van a decir, ya, pero la albúmina, el frasco ampolla, al 4% nos cuesta 50.000 pesos. Por lo tanto, yo no voy a tener en un servicio público para poder gastar albúmina al 4% y 50.000 pesos para reanimar a mi paciente, entendiendo que el suero fisiológico tiene un costo mucho menor. Claramente ahí la alternativa de solución, y sigo evidenciando, es los cristaloides antes de cualquier otra alternativa. Entonces, ustedes me van a decir, ya, perfecto. Tengo claro que los cristaloides son la alternativa para que poder reanimar a mi paciente, lo tengo claro, pero ¿cuándo es el momento? ¿Cómo yo puedo decidir o ver si mi paciente es respondedor a volumen o no? Claramente, si ustedes estuvieran en la UCI y estuvieran en la unidad de cuidado intensivo, yo podría decirles, echemos mano a los predictores estáticos, ¿ya? Instalemos un catéter de Swan-Ganz y veamos si a este paciente le falta volumen o no, o instalemos un catéter PAICO y veamos si este paciente necesita volumen o no. Y claramente esa alternativa o esa herramienta no la tenemos, porque este paciente está de paso en nuestros servicios de urgencia. Una vez que reanimamos con volumen y ya no sabemos si el paciente es respondedor o no, aquí es la alternativa de solución es esto. Y está descrito en la literatura que la elevación pasiva de piernas, que es un predictor dinámico, tiene una sensibilidad de un 73 a un 98% y una especificidad de un 63 a un 90% para poder determinar si mi paciente va a ser respondedor o volumen no, o no. Es decir, para que no sea deleterio seguir pasándole volumen a mi paciente, lo que quiero decir es que hacer la prueba de elevación pasiva de las piernas, que está absolutamente demostrado y está en varias publicaciones está demostrado que tiene esta sensibilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El paciente está sentado en ángulo de 45 grados, nosotros lo vamos a poner en decúbito supino y vamos a levantar las piernas en ángulo de 45, y a través de eco, ustedes pueden observar cómo aumenta el gasto cardíaco cuando yo hago este movimiento, ya que esto evidencia un retorno aproximadamente entre 300 y 500 ml de lo que son las extremidades inferiores hacia el tórax. Y si existe una elevación entre un 10 a un 15% del gasto cardíaco, su paciente se va a beneficiar con volumen, y eso es un predictor dinámico de respuesta a volumen, ¿ya? Y aquí no necesitamos catéter de Swan-Ganz, no necesitamos PVC, no necesitamos nada. Solamente un predictor dinámico que es una elevación pasiva de piernas, ¿ya? Lo que nosotros vamos a denominar un predictor de tipo dinámico, ¿ya? Porque un simple eco me puede evidenciar esta respuesta a fluidos o no, entonces yo ahí puedo decidir si administro más fluido a mi paciente o no durante el traslado o antes del traslado, antes de subirlo a una ambulancia o no. Entendiendo eso, podríamos decir que ya estamos en condiciones de saber si sigo pasando volumen a mi paciente o ya mi paciente va a ser candidato a la utilización de drogas vasoactivas. Y esto es importante porque finalmente, a pesar de que la evidencia no ha demostrado beneficio en cuanto a la mortalidad sobre guiar nuestra terapéutica de fluido por metas, como está ahí en las publicaciones de August, inicialmente se demostró con el trabajo de Readers que sí, guiar la reanimación por metas de volumen tiene un beneficio para mi paciente, porque probablemente si yo hago un aporte generoso de mi paciente, este paciente no va a llegar solamente con un shock a las unidades de paciente crítico, sino que yo además de tratar el shock, a ese paciente voy a tener que meterle una hemodiálisis continuo para sacar el exceso de volumen de ese paciente, entendiendo exceso de volumen, no una reanimación inicial. Por lo tanto, es importante aquí que ustedes pudieran tener esta herramienta de predictores dinámicos para comprender si es que mi paciente va a ser respondedor a más volumen o no a través de la ecografía. Entonces, como ya les comenté,
el objetivo, como ya les comenté, el objetivo entonces de nuestra reanimación va a ser con cristaloides. Ya esto está absolutamente comprobado. Y el objetivo de nuestra reanimación también tiene que tener una meta, como yo les comenté. ¿Y cuál va a ser la meta a lograr con la reanimación de fluido? Es alcanzar una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, ¿ok? Ahora, podemos también discutir, entendiendo que entre 65 y 70, ¿cuál es lo mejor? Bueno, idealmente sobre 65 milímetros de mercurio de PAM, yo puedo perseguir con la reanimación con volumen, entendiendo que bajo 60 milímetros de mercurio, la autorregulación del flujo hacia los tejidos y la perfusión se hace dependiente de la presión arterial media. Por lo tanto, cuando nuestra reanimación inicial con fluidos es suficiente para lograr nuestro objetivo, debemos iniciar entonces aquí la droga vasoactiva. Hasta aquí vamos bien, voy muy rápido, ¿se comprenden los conceptos? ¿Prefieren que vaya más lento? ¿Prefieren las consultas al tiro o vamos hasta el momento bien? Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cuál sería la manera de evaluar mediante ecocardio la respuesta o el mejoramiento, digamos, del gasto cardíaco? Con ecocardio, ¿no? Lo que se llama el BTI, que es el volumen eyectivo, es decir, tú evalúas específicamente el tecnicismo a través del eco, cómo se evalúa el aumento del gasto cardíaco, no lo sé, pero sí a través de eco tú puedes observar cuando haces esa respuesta que el gasto cardíaco mediado por eco aumenta alrededor de un 10%. No sé si logré contestar la consulta. Sí, sí se entiende. Sí, Súper. muchas gracias. ¿Alguien más tiene una consulta que me pudieran hacer o seguimos? Entendiendo que son los conceptos iniciales para poder instaurar las drogas vasoactivas. Sigamos. Entonces, estamos en el momento exacto, justo, donde ya reanimamos con volumen y ya vimos que el paciente ya no es respondedor a volumen y lo tenemos en nuestro servicio de urgencia todavía por a veces motivo que no hay ambulancia para el traslado, no tenemos avioneta para sacarlo del lugar, entonces necesitamos el uso de drogas vasoactivas ahora ya o el paciente tiene mal pronóstico. ¿Qué hacemos? Cuando yo utilizo drogas vasoactivas, debo entender que mi paciente tiene una estabilidad hemodinámica que es la causa más frecuente de mortalidad de los pacientes críticos. Es decir, la inestabilidad hemodinámica en un paciente es lo que va a matar a mi paciente en shock, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito estabilizar a mi paciente. Ahora, ya lo reanimé con volumen y ya no hay caso. Entonces, yo debo, como clínico, y aquí ustedes como médicos juegan un rol absolutamente relevante cuando deciden iniciar drogas vasoactivas. ¿Por qué digo esto? Porque no es que ustedes decían, ahora drogas vasoactivas. No, ustedes como clínicos determinaron que es el momento exacto cuando iniciar drogas vasoactivas, porque necesitamos que este paciente tenga un uso racional de las drogas vasoactivas, es decir, con criterios clínicos claros, ¿ya? Y esto depende de la vida o la muerte de mi paciente. Entonces, ¿en qué momento? Cuando mi paciente tuvo una disminución de la presión arterial sistólica aproximadamente de 30 milímetros de mercurio, ¿ya? Ojo aquí, por eso yo les decía, entender que si mi paciente es hipertenso, porque es importante este punto, si mi paciente tiene, por decirle, 160 milímetros de mercurio, claro, dentro de los parámetros establecidos, ese paciente se encuentra, abre comillas, con presión arterial normal, pero mi paciente en general tiene una presión de 140-90. Y ustedes saben y ustedes manejan muy bien a sus pacientes porque ustedes los conocen muy bien. Y cuando llega un paciente hipertenso, que ustedes saben sus antecedentes mórbidos, y llega con esta presión, claramente él tuvo un descenso de la presión arterial sistólica basal mayor a 30.
y asociados, es que además ese paciente tiene crépitos, se encuentra desorientado, la familia dice que no ha orinado, ojo ahí, es importante valorar eso porque mi paciente hipertenso sí tuvo una disminución de 30 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica basal. Ahora, es importante determinar también que si su control hemodinámico, la presión arterial media, es bajo 60, ya mi paciente perdió la regulación. Por lo tanto, yo lo reanimé y no logré una presión mayor a 60 milímetros de mercurio. Y ya está teniendo mi paciente una disfunción orgánica y está hipoperfundiendo sus órganos. Por lo tanto, droga vasoactiva. Ahora, es importante determinar las metas por las cuales yo voy a establecer drogas vasoactivas en mi paciente. ¿Cuál va a ser la meta? La meta que yo voy a perseguir para que mi paciente, ¿cuál es la meta que yo voy a perseguir para que mi paciente mantenerlo con droga vasoactiva o iniciar droga vasoactiva? Siempre, siempre la meta final va a ser la que ustedes ven a su lado izquierdo, que es aumentar el delivery de oxígeno, es decir, la llegada de oxígeno a los tejidos, y mejorar la presión de perfusión de los órganos. Esa es su meta. Ahora, como macrohemodinamia, lo que yo puedo evaluar, porque yo le puedo decir, por ejemplo, a mi enfermera, mantenga la presión de perfusión de los órganos y yo me voy, no le van a entender. ¿Qué es lo que ustedes persiguen en el fondo como macrohemodinamia? Lograr una presión arterial media mayor a 65 y menor a 70. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a lograr como macrohemodinamia. ¿Por qué? Según los estudios que se han hecho antiguamente y actualmente, no hay una mejora en la mortalidad si yo tengo, a través de droga vasoactiva, una presión arterial media mayor a 70, no hay una mejora clínica en mi paciente en cuanto a la perfusión de los órganos, entendiendo que no estoy hablando de particularidades como sucede en los pacientes neurocríticos, eso es una particularidad, estoy hablando de la generalidad. Mi paciente, yo voy a lograr y voy a perseguir un objetivo de una presión arterial media entre 65 y 70. Eso es lo ideal y con eso mantengo la perfusión de mis órganos, ¿ya? Ahora, si lo tengo en la UCI, claramente, aunque el parámetro PVC está bien, abre comillas, vapuleado un poco, porque la PVC no... hay que saber interpretarla para ver si es que realmente ella me beneficia o no. Y otro parámetro importante es la diuresis, que la diuresis yo necesito que tenga una diuresis en mi paciente mayor a 0,5 ml kilo hora, ¿ya? Eso yo voy a perseguir. En su caso, idealmente, como macrohemodinamia, la presión arterial media, eso es lo que yo voy a perseguir, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a evidenciar, porque claramente no van a tener un paciente que le van a medir PVC, y no tenemos un catéter de oclusión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, presión arterial media es lo que yo voy a perseguir en estos momentos, ¿ya? Es importante, y como ya les decía, hay fuerte evidencia en que aumentar la presión arterial media sobre 70 no mejora la sobrevida de los pacientes y es más deleterio que otra cosa, ¿ya? Y también considerar que la hipotensión mantenida de los pacientes aumenta la mortalidad. Entonces estamos jugando ahí con parámetros bien finos. Es decir, me están diciendo que no lo hipertense, abre comillas, sobre 70, pero bajo 70 también aumenta la mortalidad. Entonces, entre 60 y 70 yo debo manejar a mi paciente. ¿Por qué abajo la recomendación COVID entre 60 y 70? Porque entendiendo que estos pacientes voy a manejar parámetros un poquito más extremos porque lo voy a tener aislado y a diferencia de los otros pacientes que yo voy a tener una enfermera al lado de mi paciente para poder titular las drogas, acá no, acá yo voy a tener a mi paciente aislado y alejado, por lo tanto tengo que tener un rango de acción que no aumente la mortalidad de mi paciente y que lo mantenga adecuado también, que entre 60 y 70, ¿ya? El gráfico que ustedes visualizan ahí, ya lo expliqué, pero más que nada para comentarles que bajo 60 está abolido todo lo que es la autorregulación, por lo tanto necesitamos al paciente mantenerlo con presiones arteriales medias sobre 60, porque se pierde absolutamente la autorregulación propia del organismo. Entonces, ahora,
¿Cuál es la clasificación general de las drogas vasoactivas? Entendiendo que, al igual que cuando hice la clasificación de shock, esta es una clasificación netamente de tipo didáctica y operativa. Porque si ustedes se fijan en las drogas que están a su lado derecho, pueden ver que claramente yo ahí lo tengo clasificado, por ejemplo, la betalol como un cronótropo. Pero el labetalol no solo tiene esa facultad. Entonces, lo que quiero decir es que es una clasificación más bien operativa, más bien didáctica docente, lo que yo les traigo acá, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, yo les podría comentar que las drogas vasoactivas principalmente podríamos tener vasopresores, vasodilatadores, inótropos y cronótropos. Ahora, ¿cuáles son los vasodilatadores de elección que yo puedo echar mano en una situación de urgencia? Bueno, aquí tenemos a la adrenalina y también tenemos la noradrenalina, que se ocupan más como paciente hospitalizado, no tanto en pacientes de urgencia porque necesita un poco más de vigilancia extrema. Y claramente, como vamos a ver un poquito más adelante, la dopamina que hace 10 o 15 años atrás, entendiendo que somos todos jóvenes, la dopamina hace 15 años atrás era casi el gold standard, se trataban todos nuestros pacientes. Y la noradrenalina se veía como algo lejano. Pero actualmente ahora la dopamina está no en desuso, sino que un poquito en retirada, entendiendo que tiene más efectos adversos que la noradrenalina como droga de elección, como para apretar a mi paciente, ¿ya? Y vamos a ver también el vasodilatadores, ¿cuáles? Vamos a ver la nitroglicerina y el nitroprusiato. La dobutamina como inótropo la vamos a ver y vamos a comentar algo de la milrinona, entendiendo que la milrinona tiene un precio bastante elevado, así que por lo tanto la dobutamina es una alternativa bastante buena como inótropo y no, comparado con la milrinona claramente tiene un poco de más efecto arrítmico, pero en el fondo es un gran inótropo. Y como cronótropos vamos a ver un poquito la atropina y el isoproterenol, ¿ya? Entonces, esto más bien algunos esquemas muy simples para explicar cómo yo puedo determinar qué agente voy a utilizar en mi paciente para aumentar, para sacarlo un poco en el estado de shock o inestabilidad hemodinámico en el cual se presenta. Si yo quiero más bien un efecto alfa, ¿ya? Es decir, mi paciente está con un shock distributivo, ¿cuál? Puede ser séptico o un shock anafiláctico, y tiene una resistencia vascular sistémica disminuida, prefiera los vasoactivos alfa U, que tienen efecto alfa 1, ¿ya? Porque su paciente está con una disminución de la presión arterial por una baja en la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Vasopresores. Ahora bien, si su paciente está con un shock cardiogénico y necesita efecto de, más bien cardiotónico, ocupe aquellos que tengan efecto beta 1. Por eso, el cuadro que ustedes tienen a su mano superior derecha juega un rol importante cuando lo pasamos en pregrado y todos decíamos, me tengo que aprender de memoria esto, beta 1, beta 2. Sí, es importante. Debemos manejar cuáles tienen efecto beta 1 y cuáles tienen efecto alfa. Es importante, porque aquí está la respuesta en la cual yo voy a encontrar cuál droga voy a utilizar. Porque si no sé qué efecto, qué receptores tiene mi droga vasoactiva, ¿cómo yo voy a elegir la droga de elección? Y algo también muy general, si ustedes ven la imagen que está a su lado derecho abajo, ¿cómo elegir la droga? Bueno, necesito efecto alfa, privilegiar el uso de norepinefrina y epinefrina, y ya la dopamina está un poquito en desuso por el efecto alfa, es decir, aumenta la resistencia vascular sistémica. Ahora más bien, si yo necesito un efecto beta, tenemos aquí nuestra droga reina, que es la dobutamina, que yo puedo aumentar la fuerza contráctil de mi corazón, ¿ya? Ahora, todo sería muy bonito si claramente yo dijera, claro, con solo efecto de la norepinefrina, mi paciente va a andar súper bien, o solamente el efecto dobutamina, mi paciente va a andar súper bien.
pero tenemos claro que los pacientes no son muy predecibles y podríamos tener un paciente con noradrenalina, con epinefrina y además con dobutamina, es decir, vuelvo a lo mismo, esto no es algo que yo pueda determinar y existe una mixtura de shock y existe una mixtura de drogas que yo puedo utilizar en mi paciente y claramente se va a beneficiar. Ahora, muy gráficamente, para explicar, pero muy gráficamente, no voy a profundizar mucho en la información del gráfico superior, decir que las drogas simpático-miméticas son sustancias naturales o de síntesis que actúan como agonistas del sistema simpático, ¿ya? Estimulando directamente los receptores adrenérgicos, o estimulando la producción de noradrenalina en las terminaciones simpáticas. También decir que el sistema simpático tiene diferentes tipos de receptores, como ustedes ven acá, el alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2 y los dopaminérgicos, que están ubicados en la superficie celular y cuya estimulación produce diferentes efectos fisiológicos. ¿Cuáles? Muy breve. Estimulación alfa, ya se acompaña principalmente de vasoconstricción, relajación intestinal y midriasis, y los receptores postsinápticos son los responsables de estos efectos, ¿ya? Tenemos los efectos beta, se producen principalmente efectos fisiológicos en que el sistema circulatorio y respiratorio. Los efectos beta 1 aumentan la contractibilidad, el automatismo, la velocidad de conducción y la irritabilidad miocárdica. Y los beta 2, vasodilatación y broncodilatación. Y respecto a eso, más adelante les voy a contar una anécdota cuando estemos en el uso de drogas relacionado a lo mismo. Y los efectos dopaminérgicos, cuya estimulación produce vasodilatación de los territorios renal, mesentérico, coronario y cerebral. ¿Ya? Ya, pasemos ahora a lo que a hablar específicamente de cada, bueno, antes de eso, de cada una de las drogas, pero veamos un poquito los vasopresores para ya meternos de lleno a hablar de las drogas vasoactivas y de los vasopresores. Si yo quiero un efecto, o si yo elijo, por ejemplo, la norepinefrina, como ustedes ven en este cuadro, tiene poco efecto sobre el gasto cardíaco, sí tiene harto modulamiento sobre la resistencia vascular sistémica, nada de efecto de la frecuencia cardíaca, y sí tiene efecto sobre el volumen sistólico, pero leve, ¿ya? Y aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo. Y la epinefrina, que también la utilizamos bastante, tiene, a diferencia de la norepinefrina, aumento del gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica aumentada, que vamos a ver por qué, y aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo. Ahora, yo les traje este trabajo que está de aquí del New England, claro, ustedes me van a decir es muy añejo, más de 10 años, sí, solamente se los traje para demostrar por qué la dopamina está un poquito en retirada y afloró la importancia de la norepinefrina. En este estudio claramente no demostró que hay efecto en la mortalidad entre el uso de una u otra, pero sí lo que evidenció que la norepinefrina y la epinefrina tienen menor efecto arritmogénico o efectos adversos en comparación con la dopamina, ¿ya? Más que nada por eso se los traje y le traje esta curva de Kaplan para que en el fondo puedan recordar un poquito eso y por qué la dopamina está un poquito en retiradas, entendiendo que hace 10, 15 años atrás la usábamos mucho, bueno, y también en el pregrado nos enseñaban que a dosis baja tenía tal efecto, a dosis media otro efecto, que ya eso francamente no va, no existe, ya no. Hay claramente evidencia que eso no es real. Entonces, aquí les traje la norepinefrina y aquí también voy a explicar un poquito, si es que están presentes enfermeras, que el uso de drogas vasoactivas necesita, aparte de que sea una indicación bien clara, guiada por metas, necesita una enfermera que sea capaz de lograr una buena administración de estas drogas. Si yo no tengo la conjunción de un buen manejo médico y un bien buen manejo de enfermería y un buen manejo del equipo técnico a nivel superior, claramente esto no funciona de manera adecuada, ¿ya? Necesitamos que todos los actores
funcionen y logren comprender que el uso de droga vasoactiva necesita de un equipo de salud que sea capaz de saber los efectos adversos que tiene una droga vasoactiva y los privilegios que también tiene para salvar la vida de mi paciente. Ahora, la norepinefrina o la noradrenalina es una catecolamina natural, ¿ya? Tiene una estimulación potente alfa y modestamente una estimulación beta 1, ¿ya? Es el gold standard en la utilización de los shock de tipo distributivos. Es una droga que se utiliza en bomba de infusión, y aquí ustedes ya me van a decir, empezamos con los problemas, porque claramente la exponente va a decir, esta droga deben administrarla con una bomba de infusión. Sí, deben administrarla con una bomba de infusión, cualquier bomba, que le marque desde 1 ml, 2 ml, les sirve igual, ¿ya? Ahora, también me van a decir, claro, nos trajo la norepinefrina y según los estudios tienen que pasarla por central. No, puede iniciar la reanimación con norepinefrina vía periférica, entendiendo que este paciente usted lo va a trasladar en algún momento y puede pasarla por vía periférica sin ningún problema, entendiendo que esa vía instalada debe ser instalada por un profesional que sepa una buena canalización de esa vena, entendiendo que debe estar bien canalizada para poder pasar esta droga vasoactiva porque tiene un potente efecto necrótico. Si usted tiene una vena canalizada de manera adecuada, y aquí claramente me van a volver a decir, claro, tengo un paciente shock, va a tener buenas venas. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero una vía venosa 22 me sirve igual para pasar esta droga, ¿ya? Si no es que, si no alcanzó o no tuvo tiempo, me refiero a tiempo cuando el paciente estuvo un poquito vasodilatado para poder canalizar una vía venosa 20. 22 le sirve igual. Ahora bien, ya lo reanimó con volumen, entonces probablemente el paciente ya está un poquito expandido y aquí sea no tan, no sea, abre comillas, no tan complejo canalizar esta vena, ¿ya? ¿La puede pasar periférico sin ningún problema? Sí. Entendiendo que va a llegar a un lugar que posteriormente a una UCI que van a instalar un central para poder hacer el traslape. Pero los estudios actuales dicen que es una droga que es segura de pasarla vía periférica en momentos de emergencia y urgencia. Como ya les comenté, tiene efecto alfa importante, escasamente tiene efecto beta, pero los tiene. Esta droga en sí va a aumentar la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial media, lo que sí va a aumentar el consumo de oxígeno a nivel de miocardio. Por lo tanto, ustedes pueden detectar en su valoración que el paciente pueda presentar algún dolor, algún tipo de dolor inspiratorio, pero leve, ya angina estoy hablando, pero escaso, ya por mayor consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Disminuye el flujo renal por intensa vasoconstricción y tiene algunos efectos arritmogénicos, sí, mucho menores que la adrenalina, ojo ahí. Por lo tanto, la norepinefrina en el manejo de un shock es, abre comillas, en forma de infusión continua, mejor en cuanto a la arritmogenicidad que la adrenalina, ¿ya? No tiene un deterioro de la perfusión renal y es plácnica, y es una droga segura a pasar. Ahora, ¿cuál es el parámetro que yo puedo utilizar para pasar esta droga? Esta droga usted la puede pasar sin ningún problema, como dice acá cuál es la dosificación, incluso menor, pueden partir más bajo, 0,03 a 0,5 gamas kilo minuto. Personalmente, en pacientes muy graves, yo lo he tenido hasta a 1 gama kilo minuto, entendiendo que ese paciente ya a ese nivel comienza a tener, estamos pensando de agregar una segunda droga. Y claramente, como les voy a mostrar unas fotografías más adelante, tenemos que tener ojo con el examen físico de ese paciente por la perfusión adistal, ¿ya? Estas drogas, al utilizarlas, tienen efecto inmediato, es decir, usted la instala y ya comienza, francamente, a mejorar la hemodinamia de ese paciente y tiene una duración de 1 o 2 minutos, es decir, tiene un efecto rápido, ¿ya? Por lo tanto,
cuando uno es y yo cuando era más joven, instalando drogas vasoactivas, quería que mi paciente rápidamente subiera su presión arterial y titulaba rápidamente las drogas. Claramente no es adecuado. Comiencen lentamente a titular las drogas, porque el paciente rápidamente, a los 5 minutos, se va a aumentar esa presión arterial y va a tener que empezar a titular hacia atrás, y esa titulación no es adecuada. Más adelante vamos a volver a la temática de la titulación. Ahora bien, tenemos la adrenalina. Ahora, la adrenalina es una droga una amina simpático-mimética de efecto alfa, vasopresor periférico potente, pero también tiene una mixtura, es alfa y además tiene efecto beta. Por lo tanto, esta droga va a aumentar la resistencia vascular sistémica, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar, ojo aquí, la actividad eléctrica del miocardio, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y coronario, aumenta la contracción del miocardio y aumenta los requerimientos de oxígeno a nivel del miocardio, y aumenta el automatismo también, que es importante. Lamentablemente tienen efectos como vasoconstricciones plácnicas, anginas, arritmias, y cuando el paciente tiene escasa reanimación con fluido, cuando uno instala droga vasoactiva, créanme que la ensalada, abre comillas y utilizo la palabra ensalada de arritmias que se presenta, es importante. Entonces necesitamos tener una buena reanimación con fluido antes de iniciar drogas vasoactivas. Por lo tanto, el paciente puede sentir sensación de angustia, ansiedad, inquietud y algunas palpitaciones. Como se evidencia acá, igual que la norepinefrina, la titulación puede partir muy bajo, 0,02, 0,03 a 0,5 gamas kilo minuto, y sí, incluso podemos tener ambas drogas en funcionamiento. Ahora, esta droga que ustedes ven acá, la adrenalina, lo bueno que es que yo la puedo pasar en bolo sin ningún problema. ¿Y cuando la paso en bolo? Cuando estoy en situaciones de paro cardíaco, ¿ya? En paro cardíaco yo la puedo administrar en forma directa sin ningún problema cuando estoy en situaciones de urgencia o emergencia. La puede pasar directo, diluido un 10, como usted quiera, porque en el fondo la necesitamos rápidamente esa droga. Ahora, esta droga, ¿cómo la puedo diluir para infusión continua? 8 miligramos, usted los puede diluir en 250 cc de suero fisiológico o glucosado al 5, es estable igual. Antiguamente se nos decía que solamente el suero glucosado al 5 por la oxidación de los medicamentos, no, es estable en ambas soluciones, sin ningún problema. Y ahí va a tener 8.000 miligramos de la droga en la solución, ¿ya? Para poder hacer el cálculo. Es decir, va a tener 32 gamas por cc, ¿ya? Esa es la presentación, ampollas de 1 miligramo. Ustedes la conocen bien porque esta droga está en cualquier carro de paro que usted podría revisar. Esas son las dos drogas de elección como vasoconstrictor. No voy a nombrar, la nombré, pero no voy a profundizar en la dopamina, entendiendo que ya está un poquito en desuso por lo que ya expliqué. Otra cosa importante, tener cuidado con la interpretación de los exámenes con el uso de esta droga, porque podemos tener un falso negativo con el ácido láctico. Ya, aquí están las fotografías que yo les presenté. Ustedes me pueden decir, ya, pero son fotografías sacadas de cualquier parte para decirnos que tengan cuidado con la perfusión distal con estas drogas. Sí, son publicaciones realizadas de una embarazada. Entiendo que las embarazadas en shock hacen eventos muy complejos, a drogas altas de adrenalina y noradrenalina. Ya ella tuvo mala perfusión a distal, pero en el fondo era salvarle la vida o no a esta paciente, que terminó con amputación de sus miembros inferiores a distal. ¿Ya? Ahora pasamos más bien a lo que son drogas cardiotónicas, podríamos decirlo así, que tienen efecto más bien efecto beta 1. Y aquí el gold estándar en lo que es el shock de tipo cardiogénico es la dobutamina. La dobutamina viene en ampollas de 250 miligramos. ¿Y cómo la puede diluir usted? 2 ampollas en 250 ml de suero fisiológico glucosado al 5, es estable en ambas, ¿ya?
Es un cardiotónico no digitálico que tiene efecto principalmente beta 1, tiene un efecto muy rápido en su acción, ya a los 2 minutos usted puede comenzar a ver efectos de esta droga. ¿Cómo comenzar a titular? Nuevamente bajo, desde 2 gamas kilóminuto hasta 20 gamas kilóminuto. Lamentablemente el problema de esta droga es que produce mucha arritmia. Uno claramente ya la está instalando, pensando en dobutamina, ya comienzan las extrasístoles supraventriculares a aparecer y puede incluso caer el paciente en FA si es que la reanimación con volumen no ha sido de manera efectiva, ¿ya? Insisto, y lamentablemente aquí de nuevo volvemos a los mismos. Si no tenemos una buena indicación médica y un buen manejo del equipo de enfermería, el paciente crítico no va a evolucionar de una manera adecuada. Por lo tanto, todo el equipo de salud en este momento que entendiendo que tiene un paciente crítico a punto de ser trasladado, porque lo estamos estabilizando antes de trasladarlo, es de suma relevancia. Y de suma relevancia además entender que todas estas drogas tienen efectos no deseados que uno necesita saber y comprender. Solo para nombrarla, porque entiendo que la milrinona es una droga bastante cara y tiene un efecto distinto a la dobutamina, la milrinona, que viene en presentaciones de 10 miligramos en 10 ml. Mecanismo de acción de la milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿ya? Así actúa la milrinona. Claramente tiene menos efectos arritmogénicos que la dobutamina, pero esta droga es muy cara. La presentación que llega a Chile es esta, la de 10 miligramos por 10 ml, y como la diluimos nosotros, una ampolla o un frasco ampolla de 10 miligramos en 100 ml, entendiendo que 1 miligramo equivale a 1000 gamas, ¿ya? Comienza a actuar alrededor de los 5-15 minutos y usted ya ve efectos a nivel del tejido cardíaco y vascular que aumenta el gasto cardíaco de su paciente. Aquí es importante, y esto yo les decía, el desafío de la titulación de las drogas vasoactivas. Es importante poner en énfasis que las drogas vasoactivas requieren un equilibrio, como sale ahí en la presentación, entre una estabilidad hemodinámica, lograr que mi paciente esté estable hemodinámicamente, y además asegurar una perfusión adecuada de los órganos. Ustedes dirán, chuta, pero esta meta es bastante compleja. Sí, pero eso es lo que necesitamos perseguir con las drogas vasoactivas, entendiendo que ustedes me pueden decir, ya, pero la presión arterial estable, digamos, entre 60 y 70, no es sinónimo de que mis órganos estén bien perfundidos. Sí, pero es el parámetro hemodinámico que ustedes pueden visualizar en el momento de urgencia, entendiendo que no tenemos otra forma de evaluar a nuestro paciente, ya decir, no tenemos microhemodinamia en este momento. Son drogas que tienen una farmacocinética muy cortita, y aquí yo les decía el efecto de la titulación, porque alcanzan una concentración muy rápida, 10 a 15 minutos. Entonces, si yo, como enfermera muy joven, quiero hacer una titulación y quiero que los parámetros suban rápidamente, a los 5 o 10 minutos voy a estar corriendo de nuevo con mi paciente a bajar esa droga, y así sucesivamente subo y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque tiene un efecto muy rápido, por lo tanto, comience de a poco a subir la droga de mi paciente cada 5 o 10 minutos, y ahí va a lograr un ascenso y estabilización de manera adecuada del paciente. Ahora, esto también lo que yo les comentaba, que es importante considerar el efecto de tipo vesicante que tienen las drogas vasoactivas, pero ya esto más bien pensado en el manejo del intrahospitalario de pacientes ya que tienen drogas a altas dosis, ¿ya? Cuando yo quiero considerar salvar la vida de mi paciente en situaciones de urgencia y emergencia, el pensar en la administración de vasoactivos vía periférica no debería ni siquiera pensarse, se administra, ¿ya? Entendiendo que necesitamos personal capacitado que sepa una buena instalación de una vía venosa, y aquí las colegas que me están escuchando, enfermeras, van a decir, ¿cómo yo, enfermera, no voy a saber instalar una vía venosa?
no es eso, a lo que voy que necesito una buena, vigilancia, que esté bien instalada en vena, y que yo pueda observar que a distal de esa extremidad instalada esté bien perfundida, y entendiendo que además son factores de riesgo aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una paresia de la extremidad y justo yo le puse la vía en ese lado, no, ese paciente no sienten dolor, por lo tanto, si se me trasvasa la droga en ese lado, más problemático. Ahora ustedes vamos a volver a lo mismo, claro, pero si es lo único que tengo, instálenlo ahí. Ahora ya más bien hablando de vasodilatadores, y aquí ya nos relajamos un poquito porque no tiene tantos efectos deleterios con hiperdosis como los vasoconstrictores. La nitroglicerina y el nitroprusiato son vasodilatadores que yo puedo utilizar cuando tengo, por ejemplo, presiones arteriales elevadas de un paciente que no logro bajar con la administración de medicamentos de forma oral y mi paciente se me está descompensando. Por lo tanto, la nitroglicerina es una droga que yo puedo utilizar vía periférica sin ningún problema. Vienen presentaciones de 50 miligramos el frasco ampolla y lo diluyo en un suero fisiológico glucosado 5 de 250 para pasarlo en infusión vía periférica sin ningún problema. 10, 20, 30 gamas o 3 ml, 6 ml con la bomba que tenga usted o más complejo, y lo vamos a hablar más adelante, cómo lo administro si no tengo bomba. Es una droga de elección, hay nitroglicerina sublingual para las anginas, pero estamos hablando del manejo vía sistémica de esta droga. Y esta droga lo que hace es un potente venodilatador, ¿ya? Y tiene poco efecto a nivel de la circulación arterial. Y se puede pasar, como ya les comenté, sin ningún problema vía periférica. Y el nitroprusiato viene en presentaciones de 50 miligramos en 2 ml. Prepárela en suero fisiológico glucosado 5 sin ningún problema. Es un potente vasodilatador, pero mixto, ya tiene efecto venoso y arterial. Por lo tanto, esta es una droga de elección cuando tengo una disección aórtica para poder bajar la presión arterial de mi paciente. Ahora, el problema del nitroprusiato en dosis alta, o sea, no en dosis alta, sino que en forma mantenida, es la cefalea intensa que provoca en nuestros pacientes. Disminuye el retorno venoso, produce una vasodilatación arteriolar y tiene efecto también muy rápido. Entonces ahí, ojo con la titulación también. Y la betalol. El labetalol también es una droga que es un antagonista de los receptores alfa y beta. Esta droga usted la puede pasar en bolo sin ningún problema, pero 5 miligramos, 10 miligramos, y aquí ojo con los antecedentes de asma de su paciente. Y lo digo cuidado aquí porque nos pasó un paciente, le administramos labetalol a un paciente, porque pensamos que sería lo mejor para él, estamos hablando del intrahospitalario, labetalol, y no teníamos cuantificado que él era asmático. ¿Se imaginan el desenlace no tan alegre que tuvimos con ese paciente, que estuvimos al borde de la intubación, entendiendo el efecto de los receptores de este medicamento? Entonces, ojo ahí con los efectos de los receptores de los medicamentos. Entonces, claramente va a bajar la presión, claramente su paciente le va a disminuir su frecuencia cardíaca, pero tiene un potente efecto a nivel pulmonar, entonces tengan cuidado con eso. La presentación viene en ampollas de 100 miligramos, 20 ml, y las puede pasar en bolo o en infusión continua como usted estime conveniente sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, la atropina es un medicamento que es un antagonista muscarínico. La atropina es importante y lo utilizamos harto en las reanimaciones en paro cardíaco sobre todo. Acelera el ritmo cardíaco, aumenta la velocidad de conducción, ¿ya? Y también, ojo aquí, es importante, mejora la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Y eso es importante. Lo utilizamos bastante en las reanimaciones de paro cardíaco.
No sé por qué lo utilizamos, pero en bradicardias extremas también lo utilizamos, siendo que no tiene ningún efecto cuando tenemos un paciente absolutamente disociado. La utilizamos igual, entendiendo que no va a tener una muy buena conducción, pero en bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que no tiene ningún efecto, pero como de rescate la usamos igual, aunque la literatura nos diga qué está usando. En bloqueo de tercer grado no tiene ninguna utilidad, bloqueo de primer grado sí, ¿ya? Vía periférica la puedo administrar y en bolo sin ningún problema. Por vía venosa periférica no existe ninguna problemática de administración. Ahora, en paro cardiorrespiratorio, 0,5 a 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos, la puedo administrar igual que la adrenalina sin ningún problema. Y bueno, el isoproterenol se los traje también. Yo lo he usado una o dos veces en infusión continua, no más que eso. Tiene efecto beta 1 y beta 2 potente. Ya hay un vasodilatador importante también, es decir, cuando yo titulo, si subo levemente la droga, tiene un efecto importante en los parámetros hemodinámicos de mi paciente. Su tiempo de acción es muy rápido, 1 minuto ya el paciente está con efectos hemodinámicos importantes, y en bolo no lo administres, páselo en infusión continua por los efectos hemodinámicos importantes que tiene esta droga. Y para ir cerrando toda esta información antes de poder resolver los casos clínicos que tenemos y poder dar el pie al debate y a las preguntas y a las contrapreguntas y podamos discutir un poquito y ustedes me puedan contar su experiencia. No olvidar nunca que las drogas vasoactivas tienen un efecto mediado por su acción, ¿ya? Mediado por la acción y por los receptores que esta droga tenga. El efecto deseado de un fármaco va a depender de la dosis administrada, estamos claros ahí. Es importante iniciar la reanimación con volumen antes de los vasopresores, ya lo tenemos súper claro. Debe guiarse por parámetros hemodinámicos para titular las drogas. Nunca pase la droga en conjunto con el bicarbonato, por favor. Ya si lo ven, si ustedes lo administran y yo los veo ahí, tirón de oreja, no tiene ningún efecto la droga, es inactiva. Tanto la administración como el retiro de la droga tiene que ser lento. Ya no es algo que ya suspendamos, no, lento. Esto se los traje más que nada, no voy a profundizar en el cálculo de las drogas, entendiendo que son poquitas enfermeras las que están acá. Solamente comprender que 1 miligramo son 1000 gamas. ¿Cómo yo puedo calcular, por ejemplo, los ml horas de una droga? Por ejemplo, tengo solo bombas volumétricas de 1 ml, 2 ml, y según la literatura, por ejemplo, yo debo pasarla a 0,03. Un cálculo muy simple que se realiza es la dosis indicada, el peso del paciente y por minuto, 60 minutos. Y lo que sí deben saber ustedes, cuáles son las gamas por ml de la concentración. ¿A qué me refiero con eso? Profe, Leoncio tiene la mano levantada. Ah, ya, es que no veo las manitos levantadas aquí. Yo te aviso. Ya. Leoncio, dígame. Duda, en caso de las bradicardias, ¿Ya? Alguien de emergencia me había sugerido que en general se podía preferir más el uso de dopamina antes que el uso de parches. Pero no sé si buena pregunta, y la dopamina sí aumenta la frecuencia cardíaca, pero la dopamina para eso tiene mucho efecto arritmogénico, entonces, claro, en periodos como de rescate úsela, si es que es lo único que tiene, pero ojo ahí que va a empezar un popurrí de arritmias que quizá va a ser más deleterio del paciente. Ahora bien, si es una dosis baja y con eso usted logra estabilizar esa bradicardia, antes de trasladar a ese paciente, utilícela en infusión, ¿ya? Siempre y cuando, y importante es la pregunta que me hace usted, siempre y cuando tenga un monitor, aunque sea un dedo largo, para poder evaluar el ritmo de su paciente, ¿ya? Con mínima dosis, dopamina, y se aumenta su frecuencia, ningún problema, úsela, ¿ya? Ojo ahí con las arritmias, porque en general las taquicardias supraventriculares, dopamina, va a terminar pasando adenosina. Entonces ahí
de a poquito titulando, pero sí es una alternativa. Sí es una alternativa real, digamos. No sé si respondí la pregunta. Sí, 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 sí. Súper. Y también, si ahora yo quiero trasladar a mi paciente y ustedes dicen, ay, me lo va a recibir una enfermera de la UCI y me va a preguntar cuántas gamas está pasando esta cuestión. Ahí está la fórmula, también es súper simple, las gamas kilominuto, usted pone las gamas en ml de la concentración, ¿ya? Por los ml que usted está pasando, partido por el peso y por los minutos que usted tiene las gamas kilominuto, porque la enfermera le va a decir, enfermera de UCI, le va a decir, ¿y cuántas gamas viene pasando esta droga? Ahí está la respuesta, ¿ya? Un ml equivale a, ahí está la solución. Mientras usted lo traslada, calcule las gamas. Ahora, no es algo prioritario, si se me está muriendo el paciente, da lo mismo calcular las gamas. Primero mi paciente y si la enfermera o el médico que le recibe se pone un poquito especial, primero el paciente. Después vemos los detalles, que esto es un detalle, ¿ya? Bueno, hay un ejemplo de cálculo de drogas. Como les dije, por ejemplo, 1 miligramo, miligramas, cálculo de dosis. Esta es la fórmula que yo les comenté. Y, por ejemplo, si yo quiero pasar mi norepinefrina a 0,03 gamma kilo minuto y quiero calcular los ml hora, pongo las gamas indicadas, el peso de mi paciente, 60 minutos. Y acá, ¿qué es esto 32 que sale acá? Por ejemplo, la norepinefrina viene en presentación de 4 miligramos, ¿ya? En ampolla yo diluyo 2 ampollas de 4 miligramos, van a ser 8. 8 miligramos en 250. Van a ser 8.000 gamas. 8.000 gamas dividido en 250 le salen 32 gamas por ml, ¿ya? Multiplica, divide y le va a dar 3,9 ml. Si tiene una bomba volumétrica, póngale 4. O póngale 3, comience con 3 y después, si el paciente requiere más, súbale a 4. Nada más. Como conclusión, importante estabilizar vía aérea, entregando oxígeno de manera adecuada, porque mi paciente tiene escasamente, la entrega de oxígeno a mis tejidos está muy pobre. Por lo tanto, aumenta el delivery de oxígeno, me refiero, póngale algún dispositivo no invasivo, o si requiere intubar el paciente, intúbelo para mejorar el transporte de oxígeno. Ahora, entre poner una mascarilla de alto flujo y el paciente está saturando sobre 92-93%, entre eso, intubarlo, si el paciente está estable con esos 92-93%, trasládelo con una mascarilla de alto flujo. Si ve que su paciente se empieza a descompensar rápidamente, intúbelo. Otra cosa importante, y aquí me voy a detener, a pesar de que ustedes probablemente se van a reír de lo que yo voy a decir, y aquí, si ustedes van a trasladar al paciente, asegúrense, por favor, que tengan una capacidad, valores de oxígeno adecuados y en volumen adecuado. ¿Por qué se los digo? Yo trabajaba en X clínica y nos tocaba vino un equipo especializado a trasladar un paciente grave a otro lugar. Ese paciente se subió a la camilla, se subió a la ambulancia, iba con una mascarilla de alto flujo, se subió a la ambulancia, pasó a la calle hacia el otro lado y se acabó el oxígeno. Entonces, por favor, verifique que sus balones de oxígeno están llenos y van a ser capaces, dependiendo de la distancia, van a ser los adecuados. Es decir, que no esté en la mitad del camino diciéndole yo a mi chofer, apúrate que ya me quedan sus poquitos litros. Es algo súper grotesco lo que estoy diciendo, pero sí es algo importante de revisar. Revise sus balones de oxígeno si usted traslada pacientes, ¿ya? Que el reloj de su balón de oxígeno esté ok, porque si no, van a pasar sustos innecesarios. Bueno, accesos venosos con rapidez, idealmente número 18 o altos, digamos, de alto calibre para poder pasar volúmenes de forma generosa. Y luego de eso, claramente, para por ahí poder instalar droga vasoactiva. Por favor, instale una vía venosa, pero no por la misma vía venosa administre volumen. Lo único que está haciendo con eso
es pasar bolos de droga, ¿ya? Por lo tanto, deje un acceso venoso para la droga y pase otro acceso venoso para las infusiones. Otra cosa importante que yo debo monitorizar a mi paciente. No necesito un monitor que tenga 6 derivadas, no. Solamente necesito un monitor simple, básico, que me dé una derivada, cualquiera, da lo mismo. Uno en la literatura dice que el de 2 largos es el mejor. Sí, pero cualquier derivada nos sirve igual para saber si mi paciente cayó en arritmias con la droga o si mi paciente está en una bradicardia con la droga. ¿Ya? Importante eso. Administre fluidos y para lograr, antes de pasar a droga vasoactiva, porque no va a lograr nada, primero droga vasoactiva y después volumen. Va a caer más en arritmia que otra cosa y el paciente probablemente no tenga un buen futuro, por decirlo de alguna forma. Droga vasoactiva, estabilización y traslado del paciente. Eso es como, a grosso modo, algo vertebrador de lo que yo puedo hacer. Bueno, y aquí algo ya para que nos vamos relajando. Es importante monitorizar a nuestros pacientes cuando estamos administrando droga vasoactiva o cuando estamos en reanimación inicial. ¿Por qué? Porque el paciente puede caer en un paro rápidamente. Ya no es un paciente que yo le controle presión arterial, pásale un poquito de volumen o pásale 1 litro y yo me voy a hacer otras cosas. Tiene que tener a una enfermera o un técnico de nivel superior que esté ahí con el paciente, porque son pacientes que rápidamente se desestabilizan. Por lo tanto, es importante antes del traslado o durante el traslado que haya personal capacitado para el manejo de ese paciente. Hasta aquí es la presentación que yo les traje, pero, claro, después de todo este bombardeo de información que yo les acabo de entregar, ustedes me van a decir, ya, pero ¿qué pasó con los casos clínicos? Vamos a volver un poquito atrás para recordarles los casos clínicos y para que veamos la resolución y ustedes me digan sí, tiene razón o no, en realidad yo no estoy de acuerdo. No sé volver una por una, así que paciencia. Vamos a poner el caso clínico número 1. Todos estos son casos clínicos reales, no son casos clínicos que yo haya inventado para vender la panacea de la volemización, ni las drogas vasoactivas, ni nada por el estilo. Vamos llegando, vamos llegando. Ya. Caso clínico número 1, habíamos dicho que era un paciente de 37 años con dolor torácico. Y ahí tienen ustedes los signos vitales de ese paciente. Estaba hipotenso y que además tenía una ingurgitación yugular. ¿Qué les llama la atención de ese caso clínico? ¿Qué me podrían decir ustedes? Todas las respuestas aquí son bienvenidas porque ustedes me van a decir, claro, no tengo todos los antecedentes para poder haber llegado a esa conclusión. ¿Quién me quiere decir algo de este caso clínico? Yo pienso que... No, dale, Leo. Vamos. Ya parece que Leo se arrepintió. Yo pienso que corresponde en este caso a un shock cardiogénico. Me llama mucho la atención la edad, pero como estamos diciendo, el origen de ese shock pueden ser distintas causas. Valvulopatía, droga, un montón de otras cosas que se me ocurren. Pero como no tenemos más antecedentes, y me imagino que esto podría ser una ciudad grande donde puede llegar alguien comprometido con ciencia, donde no vamos a poder tomar todos los hallazgos, o sea, los antecedentes de la paciente, me quedaría con que un shock cardiogénico. Hay que tratarlo como tal. A mí me preocupa un poco el hecho Ya, de que, dígame. de que el examen pulmonar se vea normal. O sea, si estuviésemos pensando algo cardiogénico con un CLIP 3 o algo, un infarto, un CLIP 3 o algo por el estilo, uno esperaría crépitos o algo por el estilo. También podría ser un obstructivo. Está con taquicardia, saturando. Bien, me pongo de pie, lo aplaudo.
Antecedente, la paciente que no se visualiza en el caso clínico tuvo una fractura de tobillo que fue operado. Bien, bien ahí, lo felicito. Miren, la resolución del caso es el siguiente. Su paciente manifiesta signos evidentes de shock. Familiares refieren que hace 3 semanas habría sido operado de una fractura de tobillo, permaneciendo en reposo absoluto hasta la fecha. Desconoce el uso de profilaxis antitrombótica. Decide iniciar volemización con 1 litro, con solución Ringer, para mejorar la hipotensión. Al no presentar mejora, decide evaluar con ultrasonido, con eco. En el reanimador de su paciente, realiza protocolo EcoFast, en el que destaca contractibilidad global disminuida. Septo interventricular desplazado de izquierda, con el ventrículo derecho de paredes delgadas y del mismo tamaño del ventrículo izquierdo. Vena cava inferior pletórica, sin variabilidad inspiratoria. Restos sin hallazgos patológicos. Ante lo expuesto, sugiere la probabilidad de un shock obstructivo. Bien. Secundario, un tromboembolismo pulmonar. TEP. Excelente. Veamos el 2. El 2 decía que era un hombre de 45 años, que estaba taquicárdico, estaba con 150 de presión, sudoroso, pálido, examen pulmonar con sibilancias inspiratorias. Y aquí, bueno, él refiere que 30 minutos antes había consumido mariscos. Aquí, ¿quién me pudiera comentar algo de este caso clínico? Vamos. Para entregar una carita feliz. Vamos, doctores. La enfermera está esperando la indicación suya para actuar. Igual pueden escribir en el chat a lo mejor si tienen Claro. mala señal. Muy bien. O sea, está con compromiso cardiovascular, respiratorio, y con antecedente de algo que puede causar alergia. Y aunque no haya angioedema y obstrucción pulmonar baja, sí que habría que pensar en una afilaxia, choque anafiláctico por la hipotensión. Exacto, eso es. Paciente presenta shock anafiláctico. Bien. Secundario, la ingesta de un alergeno comido en forma accidental. Usted inicia cristaloides. Miren, ojo aquí. Antihistamínicos. Bien. Corticoides. Bien. Pero el paciente lamentablemente no mejoró. Por lo que, recordando la fisiopatología del shock anafiláctico, netamente distributivo, decide aumentar la resistencia vascular sistémica mediante la inyección de adrenalina intramuscular. Dosis de 0,5 miligramos. Paciente presenta leve mejoría y paulatinamente mejora su estabilidad hemodinámica y alta al otro día. Bien, doctor. Excelente. Vamos con 2 respuestas muy buenas. Caso 3. Aquí tienen a su paciente de 64 años, 2 días de evolución con tos, expectoraciones abundantes, decaimiento. Su hemodinámica, como ustedes pueden ver ahí, está 110 latidos por minuto. Una presión arterial, lo que hablábamos de los hipertensos, 165. Un murmullo pulmonar conservado, crépitos. ¿Quién me puede decir algo de ese paciente? Aparentemente está con una neumonía. Está respondiendo con una frecuencia cardíaca aumentada, con una presión un poquito límite. Entonces, ¿qué tipo de shock podría ser? Séptico. Bien, claro, evidente. Muy bien, doctor. Ingresa un box de mediana complejidad, se instala monitor cardíaco, 2 vías venosas y se solicitan exámenes básicos. Usted inició oxígeno suplementario 3 litros por naricera, logrando subir la saturación al 95%. Electrotaquicardia sinusal sin signos de isquemia agudos. Usted determina que su paciente se encuentra en shock. Bien. ¿Por qué? Porque es hipertenso y tuvo una baja importante de su presión arterial sistólica, como ya vimos que es un parámetro indicador importante, sobre 30 de presión arterial sistólica que bajó, claramente está hipotenso ese paciente.
Su presión arterial es crítica, existe una falla circulatoria y daño en los órganos, por lo tanto hay una hipoperfusión clínica distal, compromiso de conciencia, hipoxia tisular. Impresiona que lo más probable es un shock secundario, un foco respiratorio. Sin embargo, sus acciones, ustedes se cuestionan si existe algún componente cardiogénico asociado. Agrega sus exámenes iniciales hemocultivo, solicita radiografía, y sospecha neumonía basal derecha. Inicia volemización con cristaloides, 30 cc kilo, antibióticos de amplio espectro, ceftriaxona, y pese a la reanimación descrita, paciente evoluciona hipotenso hasta presiones arteriales medias de 50. Su por medio aumentaron los requerimientos de oxígeno y actualmente está saturando 90% con mascarilla Venturi el 50. Decide realizar ecoscopía de urgencia, protocolo Roche, en el cual destaca contractibilidad global disminuida, líneas B abundantes en campos pulmonares, sin derrame pleural y vena cava inferior pletórica sin variación ventilatoria. Llega a la conclusión de que el paciente ha recibido más encima mucho volumen a través de esta eco, mal tolerado por la función cardíaca basal de su paciente, que es muy pobre. Y además comenzó a generar edema pulmonar actualmente. Dado el deterioro, decide intubación orotraqueal, conexión a ventilación mecánica, inicia noradrenalina por vía periférica mientras instala catéter central, titula noradrenalina para PAN mayor a 65, 0,12 gamas kilo minuto y traslada a unidad de cuidado intensivo. Excelente, doctores. No sé si después de esto tienen dudas, consultas. No sé si por ahí habrá llegado mi invitado, si pudo conectarse. Diego. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué si estaba con fracción de eyección reducida, se prefirió usar una epinefrina en vez de algún inótropo, además? Es que no se sabía. Después del eco, se constató que tenía mala función cardíaca y ahí debieron haber empezado algún tipo de dobutamina en este caso. Sí, norepinefrina, dobutamina. Claro, iniciaron norepinefrina por baja resistencia vascular sistémica, pero claramente ahí el paciente, aparte de esa norepinefrina, necesitaba una dobutamina anexo. Y ahí el paciente quizá habría mejorado y habría utilizado de mejor forma el exceso de volumen que se pasó. Es complejo ese caso, se mezclan dos tipos de Sí. shock al final. Sí, exactamente. Y claro, si el paciente no logra manejar el volumen que yo le pasé en la reanimación inicial, claramente va a entrar en un edema agudo-pulmón porque ese corazón va a ser incapaz de expulsar la sangre o tener un buen volumen eyectivo. No tiene cómo en el fondo. ¿Ya? Entonces necesita ese paciente un cardiotónico que lo ayude. ¿Más dudas? ¿Consultas? Lamentablemente mi colega me acaba de decir que está en un paro. Lamentablemente, pero bueno. Esa es la presentación que yo les traje el día de hoy. Soy un poco explícita para cuando empiezo a explicar, me emociono porque es un tema para mí que es muy entretenido. Así que feliz de haber estado con ustedes, haber aportado con la información que yo manejo y actualizada en relación con drogas vasoactivas. Entiendo claramente que las drogas vasoactivas es un tema, administrarlas por goteo, no se debería. Ahora bien, si usted es la única forma de poder trasladar a un paciente, por ejemplo, yo puedo preparar una droga vasoactiva, una adrenalina en infusión, y para poder salvar a ese paciente, puedo pasar en forma de emergencia y entendiendo que es para salvar la vida de mi paciente y ya lo volemicé, y necesito trasladarlo, no sé, y esto se va a demorar 1 hora, 2 horas, inicia infusión de la droga vasoactiva por goteo, pero necesita claramente un monitor ahí. Yo no le sugiero a pasar una droga por goteo y sin monitor,
¿ya? Porque claramente va a pasar una gota y ese corazón va a empezar a funcionar de manera distinta, es decir, va a caer en arritmia o a hacer arritmias. Por lo tanto, si usted no tiene algún monitor para poder objetivar esa arritmia, es complejo. Pero si es la solución que tiene para poder salvar la vida de ese paciente durante el traslado, hágalo. Cualquier bomba le sirve. Hasta las bombas volumétricas simples, que le dan 1 ml, 2 ml, les sirve igual, ¿ya? El problema de pasar alguna droga por goteo es que si esa vía no está bien instalada, no va a pasar el medicamento. Entonces, ahí juega un rol importante cómo poder pasar esa droga. Y claramente, cuando estoy en una situación de emergencia, lo que yo utilizo de accesos venosos son las venas a nivel de pliegue. Y claramente, si mi paciente dobla el brazo, no va a pasar. Entonces, es complejo la utilización de drogas en forma periférica por goteo, pero si es la opción que tiene para salvar la vida del paciente, hágalo. No sé si existen más dudas, consultas o alguien quiere compartir su experiencia. Yo menos dudas no tengo, solamente quería agradecer toda la información, por la oportunidad de seguir aprendiendo. Son cosas que nos vemos todos los días y por lo tanto uno le empieza a tomar un poquito de susto usar la vasoactiva de repente. Entonces, Claro. volver a estudiar, ver estos casos clínicos nos da un poco más de seguridad. Así es. Y claro, como todo el mundo dice, estar en situaciones de emergencia o urgencia donde las papas queman y donde no tengo todos los recursos es otra cosa. Y ahí es importante el tema de la volimización y es el importante de crear protocolos para el manejo de este tipo de pacientes. Y créanme que la primera línea de emergencia y urgencia es lo principal para salvar un paciente. Así que los felicito a todos y me saco el sombrero por cada uno de ustedes. Con esto yo doy por finalizada mi presentación, estimadas colegas y estimados médicos y colegas también enfermeras. Gracias por la invitación. Yo quería contar algo. Acá en Palena, por lo menos, que es un hospital de baja complejidad, no hay enfermeros de turno, nunca en realidad, ni en urgencia ni hospitalizados. Siempre son TENS que trabajan excelente y hacen todas las actividades que una enfermera o un enfermero hacen. Vías, sonda urinaria, todo. Así que por eso en nuestro caso al menos invitamos a varios de los funcionarios de TENS de la urgencia, que me parece que están conectados también. Claro, es lo que yo decía. Si hay esto no es solo el médico, solo la enfermera, solo el TENS, sino que es un equipo. Y nuestros TENS son una maravilla, es decir, uno trabaja con ellos a la par, ¿ya? Es un equipo de trabajo. Entonces, o sea, yo también trabajo con técnico a nivel superior y para mí son una aportación al equipo de salud. Claro, o sea, ni siquiera es necesario que uno diga esto, pero ellos son para enfermería la mano derecha y la mano izquierda y el pie derecho y el pie izquierdo, todo en el fondo. Sí, concuerdo absolutamente con usted. ¿Alguna consulta más? Lamentablemente en Cochrane tenían problemas de internet y de señal, así que muchos se vieron obligados por la tecnología a salir.